producir en mayo, al declarar la Argentina la guerra, y que entonces el esfuerzo de la movilización se iba a dar. Lo que sucede es que ya estaba hecho el esfuerzo de la movilización. La Argentina había hecho realmente un esfuerzo de movilización militar, ¿no es cierto?, muy importante y muy efectivo y muy rápido, porque en última instancia, como relató Brito, entre que los paraguayos invaden Corrientes en abril y en octubre ya se han retirado, ¿no es cierto? Es decir, en 6 meses la Argentina saca a la fuerza paraguaya del territorio argentino. Y la movilización brasileña, es decir, ellos entran en Mato Grosso, toman Mato Grosso en diciembre de 1864 y 10 meses después se produce la rendición de Uruguayana que mencionó Brito. Es decir, ahora, también es cierto que en la movilización brasileña él no calculó el papel del emperador, porque la resistencia a la movilización, como López había previsto, se dio. Lo que sucede es que el emperador, ¿no es cierto?, se puso al frente de la movilización y, como mencionó Brito, llegó hasta Uruguayana y estuvo al frente de las tropas formalmente hasta que, ¿no es cierto?, el último paraguayo salió del territorio brasileño, ¿no es cierto? El emperador, que era un hombre con una gran bonomía, un gran filántropo, ahí, ¿no es cierto?, la actitud que asumió frente a la guerra no es la que realmente esperaba Solano López, con algún fundamento en su, ¿no es cierto?, en su personalidad, digamos, ¿no es cierto?, en este sentido. El punto es que, es decir, la resistencia a la guerra, la batalla de Curupaytí, ¿no es cierto?, desata internamente la resistencia a la guerra que no se desató, pero que estaba subyacente en el momento de la declaración de guerra y la movilización. No olvidemos que acá, ¿no es cierto?, había digamos, toda una corriente intelectual, representada nada menos que por Juan Bautista Alberdi, contrario a la guerra, ¿no es cierto? Es decir, había diarios contrarios a la guerra. Inclusive en un momento, en Entre Ríos, cierran los diarios contrarios a la guerra que funcionaban ¿no es cierto?, en Entre Ríos, ¿no es cierto?, en varios lugares, tres diarios. Es decir, había todo un frente. Y la secuela, ¿no es cierto?, de la campaña que había mandado Mitre a órdenes de Paunero, que había, ¿no es cierto?, digamos, anulado la resistencia federal en el interior de la presidencia de Mitre, estaba, y los hermanos Sá y Felipe Varela, y reaparecen todos, ¿no es cierto?, en cuanto tienen la oportunidad. Puesto en estos términos, no era, es decir, el supuesto se dio, pero no en el momento oportuno. Y la oportunidad del momento, ¿no es cierto?, es clave. Porque con la movilización ya realizada exitosamente, el gobierno de Mitre tuvo la capacidad de sacar fuerzas, ¿no es cierto?, del frente paraguayo y resolver. Pero así todo, insisto, cuando uno recuerda, es decir, la sublevación terminó en el gobierno de Sarmiento, terminó en diciembre del año 1868. Es decir, esa guerra civil duró 2 años, ¿no es cierto?, en simultáneo con la guerra, ¿no es cierto?, con la guerra del Paraguay. Es decir, estaba enfrentando el Estado Nacional, la guerra en el frente paraguayo y la guerra civil, ¿no es cierto?, interna. También, en medio de esta situación, ya iniciada la guerra, siempre Solano López pensó que iba a poder hacer la paz con Argentina por separado, que es lo que mencionó Britos acá, que tanto Marcos Paz como Mitre como Sarmiento, los que ejercen la presidencia, consideraban que el tratado que se había firmado establecía que hasta Francisco Solano López no saliera del Paraguay y no entregara el poder, la guerra tenía que continuar. Pero siempre, ¿no es cierto?, siempre pensó que en algún punto, como había, ¿no es cierto?, un partido, una corriente de opinión en contra de la guerra importante, ¿no es cierto?, importante, como, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, cuando uno mira la historia de Corrientes, en ese momento había un partido paraguayista en Corrientes, con el cual forman un gobierno, los paraguayos, y forman una fuerza militar, también pro-paraguaya ¿no es cierto?, de correntinos. Es decir, había un estado de opinión, el error o la confusión de Francisco Solano López no era solamente una fantasía, había elementos de juicio con los cuales, ¿no es cierto?, él podía alimentar este tipo de situación. Entonces, yo lo que quiero marcar, ahora, si bastaría hacer este ejercicio, si la sublevación que empieza en Mendoza el 8 de noviembre, la sublevación federal, el 8 de noviembre
de 1866, con la sublevación de un contingente de voluntarios, a lo mejor entre comillas, de voluntarios, que iban a ir al frente a reemplazar la baja de Curupaití. Se hubiese producido en mayo o en junio de 1865, con un contingente de voluntarios que era enviado al frente, y esto desataba, la historia pudo haber sido diferente, ¿no es cierto?, en este sentido. Y entonces, lo que quiero, cuando uno observa de esta perspectiva, creo que es fundamental, porque si no queda, ¿no es cierto?, una idea donde Francisco Solano López hizo nada más que una gran fantasía, y que esa gran fantasía, ¿no es cierto?, llevó a una guerra sin sentido. Yo diría, desde el punto de vista del Paraguay, reconstruir el Gran Paraguay, ¿no es cierto?, que es Corrientes con su idioma guaraní, los territorios, pues está el Chaco paraguayo y el Chaco argentino incluyendo Formosa, Misiones, Mato Grosso, ¿no es cierto?, y la isla Martín García, que siempre Solano López pensaba que tenía que quedarse con la isla Martín García porque era la llave, ¿no es cierto?, en él. Y ahí, claro, hay cuestiones que en otras reuniones donde se ha recordado la guerra del Paraguay, como la que se hizo en el Museo Mitre, que también, ¿no es cierto?, participó Brito, y Olmo, que acá está presente, donde uno va analizando y va viendo cómo las acciones, ¿no es cierto?, de un hombre en un determinado momento pueden generar, ¿no es cierto?, situaciones diferentes. O cuando analizábamos, ¿no es cierto?, este tema de la recuperación de Corrientes por Paunero, ¿no es cierto?, el ataque que hace Paunero a Corrientes. Y si ese ataque, ¿no es cierto?, no se hubiese producido, la escuadra brasileña, es decir, el combate de Riachuelo, en el cual en realidad es destruida la escuadra paraguaya por la brasileña, que ocurre en junio, no hubiera tenido lugar, como Olmo, ¿no es cierto?, planteó en su exposición. Es decir, y esto, digamos un tema como hemos planteado en la reunión sobre Paunero y la guerra del Paraguay, ¿no es cierto?, es decir, recuperando el sentido estratégico militar de la toma de Corrientes durante un día y medio por parte de Paunero. Cuando Mitre, que acá decía, ¿no es cierto?, decía Brito, dijo, llámenlo a Paunero, porque Paunero era el jefe militar en cual Mitre más confiaba. Y, ¿no es cierto?, le da una orden por escrito a Paunero, le dice, como estaba el otro día, dice, desembarque donde pueda y haga la hostilidad que pueda. Desembarque donde pueda y haga la hostilidad, ¿no es cierto?, la hostilidad que pueda. Como conclusión de este comentario, ¿no es cierto?, que es lo que quiero hacer. Realmente el esfuerzo, cuando uno lo mira en esta perspectiva, es sorprendente la tenacidad del gobierno nacional argentino en todo este periodo. La tenacidad, y, ¿no es cierto?, en el sentido de que los esfuerzos que fueron necesarios, llegamos a un momento, durante 2 años, está el gobierno nacional librando una guerra en 2 frentes, la guerra interna contra los caudillos federales sublevados y el frente del Paraguay, ¿no es cierto?, simultáneamente estos dos frentes. Y sobre Francisco Solano López, yo siempre he dicho, ¿no es cierto?, que el punto, ¿viste?, no era un conductor militar experimentado, era alguien que había estado en Francia, había conocido a Napoleón III, tenía lecturas un poco aisladas de Napoleón I, y él, ¿no es cierto?, tomaba esas lecturas fuera de contexto ¿no es cierto?, y sin la experiencia. Entonces, puesto en este contexto, ¿qué es lo que yo quería marcar? Destacar, ¿no es cierto?, la tenacidad, ¿no es cierto?, del gobierno argentino en un momento muy difícil. Y que quizás el tema de que la guerra civil hubiese impedido a la movilización nos hubiese llevado al Gran Paraguay, con lo cual la Argentina no sería lo que soy. Muchas gracias. Bueno, señores, yo voy a ser muy breve. Simplemente la Academia Argentina de la Historia cumple en agradecer por mi intermedio al Círculo Militar, a su presidente, el general Carlos Félix Bernengo, a su vicepresidente primero, el general Robinson, y al coronel Alejandro Nicolás Urricarriet, a cargo de las actividades culturales,
la realización, una vez más, de un acto en forma conjunta entre nuestras instituciones en recuerdo de nuestro pasado histórico, en esta oportunidad en conmemoración del sesquicentenario de la Guerra de la Triple Alianza. Por una rara casualidad, coincide la fecha en que realizamos esta conmemoración con otra que en nuestra patria se debería recordar anualmente por su tremenda trascendencia. La victoria del general don Manuel Belgrano en 1812, en la más importante batalla de nuestra independencia librada en suelo patrio contra el ejército español que nos invadía al mando de Pío Tristán. Belgrano, que lo enfrentó desobedeciendo las órdenes del triunvirato, lo derrotó en las puertas de la ciudad de Tucumán, en el campo de las carreras, sobre el camino real a Santiago. Su triunfo impidió la unión de los realistas del Perú con los de la ciudad de Montevideo y salvó de este modo la Revolución de Mayo. Pero volvamos a lo que nos ha convocado. La Academia agradece también la colaboración del señor coronel don Gustavo Pedro Tejeda, jefe del Regimiento de Artillería 1 Brigadier Iriarte, y al mayor de banda don Rubén Servín, que al frente del regimiento nos ha acompañado al comenzar el acto. Finalmente, agradezco a los oradores, el general de división don Pacífico Luis Britos, y a nuestro académico de número, el doctor Rosendo Fraga, que nos han ilustrado con su vasto conocimiento de los temas de cada una de nuestras disertaciones. La también llamada Guerra del Paraguay fue un acontecimiento trágico de nuestro pasado, sangriento y desolador. En ella nuestros hombres demostraron una vez más el valor que ha sido una característica del soldado argentino cuando tiene que defender nuestro suelo y el honor nacional. Por eso, señores, como final de este acto, corresponde rendir homenaje a los jefes, oficiales y soldados, héroes anónimos, estos últimos cuyos nombres mayoritariamente jamás conoceremos, que cayeron en mi querida Corrientes y en el suelo paraguayo, regando tierras, montes, selvas y bañados con su sangre. Señores, los voy a invitar a que nos pongamos de pie mientras el trompa del Iriarte nos acompaña con un doliente toque de silencio. Que Dios nuestro Señor tenga en su reino a nuestros héroes. Señores, muchas gracias por habernos acompañado.